Hola a todos. Bueno, pues nada, hoy, bien, el que no me conoce, como siempre, Alexis Jardines, este es mi canal, un canal de filosofía, ¿verdad? Soy filósofo, me dedico a la filosofía y a los problemas que no tienen solución, es decir, a esos que le llaman problemas fundamentales, las paradojas, etcétera. En fin, a tratar de hacer filosofía de verdad, ¿verdad? Y no comentarios de turno, como está en la época de hoy. Ustedes saben que la gente habla de cosas que nunca fueron interés de la filosofía, no tienen ninguna dimensión filosófica, pero es así. Entonces seguimos en este camino de desentrañar el sentido del mundo, ¿verdad? Y en cierto modo de recuperar el sentido común, toda vez que lo que es una locura hoy, ¿no? En este mundo de hoy, lo que menos hay es sentido común, lo que menos hay son respuestas a los problemas fundamentales, y esas son las cosas que preocupan en este canal. Así que el que se interese en eso, pues aquí puede encontrarlo, ¿verdad? Entonces hoy me propongo terminar esta incursión que hice en el cuerpo. Miren lo que dice allí, la realidad del cuerpo. Obviamente, ¿por qué la realidad del cuerpo? Porque yo parto de una intrínseca correlación entre la mente y la realidad. O sea, no podemos hablar de la realidad si no es con una mente correlacionada, ¿verdad? Entonces no tiene ningún sentido hablar de la realidad per se, puesto que somos nosotros quienes la estamos definiendo, quien nos estamos apropiando de ella, quien la estamos constituyendo y todo. Es decir, que ese factor no humano, vamos a decirlo así, es esencial y no podemos sencillamente prescindir de él si queremos desentrañar la naturaleza de lo real, ¿verdad? Por lo tanto, siempre va a haber una mente correlacionada con la realidad. Y en este caso, si digo la realidad del cuerpo, ¿ok? Eso significa que ese cuerpo es una mentalidad corporal que está correlacionada con esa mente. Por lo tanto, es decir, con esa realidad. Por lo tanto, esa realidad va a ser diferente a la que nosotros tenemos. Cuando abrimos los ojos, nos levantamos por la mañana y ya vemos una objetividad frente a nosotros. Eso que nos pasa cada vez que nos levantamos, ya nos sucedió una vez hacia los 2 años y medio de vida. Y es el enigmático fenómeno del nacimiento del yo, ¿verdad? Entonces, gracias a ese enigmático proceso del nacimiento del yo, de la aparición del yo, como ustedes le quieran llamar, de la emergencia del yo, es que nosotros proyectamos la forma objetual, es que nosotros proyectamos una realidad objetiva que se nos enfrenta, ¿verdad? Y entonces inscribimos en esa, como si fuera un pizarrón, como aquí, en esa realidad objetiva, todas las explicaciones científicas que tienen que tener ese carácter de objetividad, pero así mismo como usted las inscribe, puede coger un borrador y borrarla, ¿verdad? Porque muchas de esas cosas nunca las va a ver, nunca las va a oler, nunca las va a sentir, y sin embargo constituyen todo ese mundo sólido de la ciencia que usted mataría por él, ¿no? Porque alguien lo negara, ¿no? Entonces, no lo estoy negando, pero quiero decirle que hay que ser cuidadoso con esto, porque la ciencia no puede suplantar a ninguna otra forma de la cultura, no puede pretender a que lo que ella dice es lo que es, ¿verdad? Eso vale dentro de la forma cultural de la ciencia, dentro de su mundo científico, pero no fuera de ella. Y no me vengan a decir, bueno, que si la ley de gravitación universal entonces no funciona fuera de la ciencia. Miren, señores, la ciencia no sabe ni qué cosa es la gravitación. Si quieren que me ponga así, me pongo. Ni siquiera sabemos qué cosa es, no sabemos si es una fuerza, no sabemos qué cosa es eso. ¿Entienden? Y entonces la manera de explicar una suerte de atracción, pues son infinitas. Usted ha tomado una sola. Así, ahí se lo dejo. Entonces, vamos a ver. Vamos, ante todo, hay que tener presente que en este tipo de realidad corporal, ¿verdad? O realidad simbólica, y le digo simbólica porque justamente el símbolo es el fundamento de toda esta realidad primitiva que nosotros o que yo considero una realidad ritual. ¿Por qué? Porque el ritual es el fundamento de todo, o sea, es lo que alimenta la realidad primitiva, una realidad pre-yoica, no racional, ¿ok? Entonces el símbolo es el fundamento de los sistemas rituales, eso hay que tenerlo presente. Del símbolo hemos hablado anteriormente, y recuerden que para mí el paso del símbolo al signo es el paso del estadio primitivo, o vamos a decirlo mejor para no establecer gradaciones aquí, de la cultura primitiva a la civilización. Y este paso está mediado, ¿por qué? Por la imagen. Y la imagen es lo que le da cuerpo, lo que constituye a la mitología, a ese mundo mitológico, esa realidad también mitológica que está a medio camino, como mismo lo está la imagen, a medio camino entre el símbolo primitivo, el símbolo auténtico, ¿verdad? Y el signo,
aquellas cosas de la civilización, pues asimismo está como está la imagen a medio camino. O sea, sí, como está la imagen a medio camino entre el símbolo y el signo, asimismo está la mitología a medio camino entre el rito y pues el origen de la civilización, y más específicamente, para que lo entienda, su escisión en oriental y occidental, o más específicamente en arte y religión. Porque el proyecto occidental es estético y el oriental es más bien religioso. Vamos a ver eso al final. Entonces, una mentalidad participativa o simbólica es aquella en que no se ha operado la escisión de la realidad en ideal y material, objetiva y subjetiva, producto del nacimiento del yo. Si usted no tiene yo, como no lo tiene anterior a los 2 años de vida, o como no lo tiene un primitivo, pues sencillamente su mentalidad es participativa y simbólica. Toda vez que ocurre la formación del yo en el niño, y en el caso de la civilización, recuerde que el proceso es paralelo, pues entonces esa mentalidad simbólica sencillamente queda sublimada, y en su lugar se instala un psiquismo yoico, ¿verdad? Y hay que darle crédito en este sentido, estoy defendiendo un tipo de realidad que es distinto a la realidad que tenemos nosotros, ¿verdad? A la realidad de tipo yoico. Entonces, si quieren, le llaman objetiva, realidad objetiva, como quieran llamarle. Y decía que hay que darle crédito a las plasmaciones culturales de la mente simbólica, es decir, al rito, particularmente, por cuanto el rito es el que constituye la base de todas esas plasmaciones que el antropólogo falsamente divide en instituciones como magia, mitos, religión. No existe nada de eso. Entonces hay que darle crédito ante todo a los diferentes tipos de ritos, si quieren verlo así, ¿no? Al rito, ¿no? Ya sea por el hecho de que lo que el hombre imagina, oigan bien, lo que el hombre imagina sobre su propio origen, piensen en el Big Bang y piensen en todas esas cosas, o si quieren en la teoría de la evolución, lo que el hombre imagina sobre su propio origen en las diversas épocas, o si preferimos hablar en términos diacrónicos, decimos época, ¿no? Que obviamente cabe otra explicación. Pues lo que el hombre imagina sobre su propio origen cabe más bien en la historia de cada época. ¿Okay? Para mí no existe un origen absoluto del hombre, sino acercamientos a ese supuesto origen, ¿no? Perspectivas. Entonces, y aclaro lo de términos diacrónicos, en lo que dije hace un minuto, porque hay otra manera relacionada de plantear este asunto, relacionada con la sincronía, ¿ok? Hay otra manera de ver las cosas, ¿no? Que no sea la diacrónica, es decir, esta evolutiva, etcétera, etcétera. Tomemos el ejemplo de la sociología del conocimiento de Peter Berger, este sociólogo norteamericano. Hizo análisis del fenómeno de la religión, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque este análisis de Berger, como creo que me referí en un vídeo anterior, pues de hecho yo lo extiendo a otras formas de la cultura, comenzando por el rito. O sea que, en 2 palabras, ¿qué hizo Berger? Berger se dio cuenta que la religión es algo más de lo que la gente cree. O sea que no es una actitud, no es la iglesia, no es algo de una dimensión mucho mayor, ¿verdad? Y entonces, pues, su análisis al final, él lo estructura de tal modo que la religión queda vista, porque por cuanto se está hablando de la construcción social de la realidad, pues la religión misma es un factor importantísimo, porque es como una especie de productor de la realidad, ¿verdad? Entonces, al fin, Berger nos dice algo que yo rescato y extiendo a las diferentes formas de la cultura, entiéndase el rito, la ciencia, el arte, la tecnología misma. O sea, verla desde el ángulo en que Berger ve la religión, extender eso al resto de otras formas, ¿no? En ese sentido, la religión para Berger es dadora de valores, proveedora de sentido y productora de relaciones sociales. Y por lo tanto, en ese sentido va produciendo la realidad, ¿verdad?
socialmente. Esto es importantísimo porque no es una cosa subjetiva, no es como la veía Marx, por ejemplo, que creía que eran formas ideológicas, una forma ideológica eran epifenómenos de las relaciones económicas, relaciones sociales que eran materiales. Entonces, estas formas ideológicas eran pura superchería que flotaban ahí, ¿entiendes? Digamos la religión, el arte, este tipo de cosas, ¿verdad? La filosofía, este tipo de cosas. Pero bueno, no dice la filosofía, pero sí la religión, el arte, la política, por ejemplo, ese tipo de cosas son superestructurales, ¿no? En su análisis. Pero Berger invierte todo esto y resulta que la religión va a ser productora de realidad, para decirlo con una sola palabra, ¿no? Entonces yo este análisis lo extiendo a todas las otras formas de la. Primero dejo claro que la religión es una forma de la cultura, ¿verdad? Y entonces que existen, junto con ella, existen otras que están concurriendo con ella y establezco un juego de subordinación y dominio entre todas estas formas. Me deshago del esquema de la historia, no necesito la historia, para mí no hay un comienzo absoluto y todo es progreso de ese punto de partida. No es así, porque esto es solamente el lado diacrónico del análisis, pero hay uno sincrónico, que entonces sería este otro que estoy acudiendo yo. El otro es más bien explicativo, pero el que tiene más que ver con la realidad, con la constitución, producción de la realidad, es el sincrónico, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues el arte, la religión, la ciencia y la tecnología serían también, junto con la religión, el arte, la ciencia y la tecnología, pues serían otras formas de la cultura que igualmente son proveedoras de sentido, productoras de relaciones sociales, productoras de realidad, en una palabra, ¿verdad? Y eso significa que nosotros no podemos tomar la visión que tiene la ciencia de la realidad y sencillamente eliminar todas las demás. No es así. Hay un juego de subordinación y dominio entre ellas. En un momento determinado, pues una de ellas se vuelve dominante, como fue la religión, si quieren verlo, ahora vamos al lado diacrónico, en el medioevo, ¿verdad? Que se constituyó en dominante y todo era religioso, todo. Así de igual modo pasó con la ciencia en la modernidad, todo se cientificó y hoy por hoy está pasando con la tecnología, todo se está tecnologizando, absolutamente todo. El arte, la misma religión, ¿por qué? Porque quedan como subordinadas. Todos los productos humanos, pero también estas inmensas mecanismos de producción de sentido y de realidad que son el arte, la religión y la ciencia. Todas ellas se están tecnologizando también, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy por hoy es la tecnología la dominante cultural, ¿verdad? Y por lo tanto las otras, la tecnología al ser dominante y las otras subordinadas, pues pone a las otras en función o sea, las pone como vehículos, las utiliza como vehículo de expresión del significado tecnológico, o sea, quedan subordinadas. Entonces, por eso les decía que es importante siempre diferenciar entre el análisis diacrónico y el sincrónico, que he tomado yo esto de Ferdinand de Saussure, los traje de la lingüística de Saussure y lo traje para acá, para la filosofía, porque me parece que es mucho más fructífero y más completo este tipo de análisis, que el otro es unilateral. Siempre que hablamos de progreso, de historia, de evolución, entiendan ustedes que puede ser muy lindo la teoría de la evolución, la explicación evolutiva, pero eso es el lado diacrónico de la realidad nada más, queda el sincrónico, ¿verdad? Le puse el ejemplo con la historia, digamos, del bolígrafo electrónico. Usted puede considerar que el bolígrafo electrónico es el resultado de la evolución del cálamo. Y vaya a la prehistoria a ver cómo era aquello, y entonces en los inicios de la civilización y el cálamo, como la gente escribía en los papiros, Entonces usted puede hacer así, pero usted sabe que para explicar y para que la gente lo entienda, pueden entender que un bolígrafo es el resultado de la evolución del cálamo, porque por aquella cosa se escribía antes y con esto se escribe ahora, ¿no? Pero eso es demasiado superficial, porque si usted quiere entender realmente qué cosa es un bolígrafo electrónico, tiene que entender toda la cultura que está detrás de él, y entenderá también que para poder lograr eso, usted lo que tiene que entender es la tecnología, si quiere entender qué es un bolígrafo electrónico. Y si se va al otro extremo, se va a dar cuenta, o sea, al otro tipo de análisis, al diacrónico, se va a dar cuenta que el bolígrafo electrónico por sí mismo nunca hubiera, o sea, que el cálamo nunca hubiera evolucionado por sí mismo hasta llegar al bolígrafo electrónico. Esos nexos no existen, señores. ¿Entiendes? O sea, la mejor forma de entender el bolígrafo electrónico es entender la tecnología, es decir, esa forma de la cultura, ese concepto
cultural, en sentido bien amplio, que le da forma, que lo alimenta, que lo sostiene y que creó a ese bolígrafo electrónico, ¿verdad? Entonces lo que hay adentro, imagínense un super bolígrafo electrónico con microchip y no sé cuántas cosas. Eso no tiene que ver con el cálamo, ¿verdad? No sé, tiene que entender la tecnología para entender el bolígrafo electrónico. En fin, vamos a ver, se lo digo para que se den cuenta que siempre hay dos tipos de análisis que se complementan, y a veces hasta se excluyen, ¿no? Pero que son complementarios, ¿no? El evolutivo, el diacrónico, el que está sometido a la historia y al progreso, es solamente una mitad de la verdad, ¿ok? Entonces, por eso les decía que hay que darle crédito a las plasmaciones culturales de la mente simbólica, es decir, al rito, en este caso voy a hablar de él, ya sea por el solo hecho de que lo que el hombre imagina sobre su propio origen en las diversas épocas cabe más bien en la historia de cada época. Esto hablando en términos diacrónicos, ¿verdad? No toco los sincrónicos por ahora. Entonces, dije aquí que tomemos el ejemplo, vamos a ver, seguimos, de todo esto resultaría que el mundo primitivo, yo hago el análisis en este libro, entonces todo lo que vengo analizando, pues resultaría, más lo que le he comentado a ustedes, obviamente, resultaría que el mundo primitivo es la realización del cuerpo. Pues acuérdense que el cuerpo para mí es una mentalidad corporal, no cuerpo físico, no carne, ¿verdad? No cuerpo físico, porque el cuerpo físico es también el sofá, ¿verdad? Entonces estamos hablando de ¿qué? De mentalidad corporal, de cuerpo vivo más bien, ¿no? Pero más que vivo, en el sentido de mentalidad corporal, ¿verdad? Entonces, decía que de aquí resultaría que el mundo primitivo es la realización del cuerpo, de esa mente simbólica o corporal, es decir, su proyección a una dimensión simbólica de tal manera que queda estructurado como realidad. Voy a repetir la idea sin molestar con las disquisiciones estas. De aquí resultaría que el mundo primitivo es la realización del cuerpo, es decir, su proyección a una dimensión simbólica de tal manera que queda estructurado o constituido, si hablamos desde la paralela fenomenológica, ¿verdad?, como realidad. Entonces, tendríamos que magia, arte, mito, religión, tabuismo, totemismo. Vamos a ver qué pasa. Nos encontramos en la situación, en la situación primitiva con todos estas instituciones, estas mal llamadas instituciones. Bueno, el estudio que yo hice de tantos años de esto fue inmerso en el mundo de la antropología y eso pues, y de la filosofía cultural, antropología filosófica y esas áreas, pues entre otras cosas el hecho de que no existen tales instituciones, ¿ok? No existe la magia, el arte, o sea, la magia, el arte primitivo, el mito, la religión primitiva, el taoísmo, el toteísmo, esas cosas no existen como instituciones, sino que lo único que fundamenta y sostiene la realidad primitiva es sencillamente el rito, o dicho de otra manera, el complejo ritual. Todas estas cosas no son más que ritos tipo. Y si usted quita el rito de la magia, o del arte, o del mito, o de la religión, pues desaparece. Porque ¿qué hace la magia? Son diferentes tipos de ritos. ¿Qué es el totemismo? Son ritos totémicos. ¿Qué es el taoísmo? Son ritos de las interdicciones. ¿Ok? Ese es el elemento común. ¿Qué cosa es el arte? El arte primitivo lo que hace es expresar los ritos que están detrás. ¿Okay? Y lo mismo si te pintan una vaca, es el rito que hay detrás de eso. Es la acción ritual. No tiene ningún otro sentido. ¿Entienden? Entonces, con todas ellas pasa exactamente lo mismo, ¿no? No existen tales instituciones, sino lo que hay es siempre el complejo ritual. ¿Por qué? Porque la realidad del cuerpo, la realidad primitiva, la realidad simbólica es una realidad ritual. Eso es lo que se constituye como realidad, es el rito que soporta toda esa construcción. Entonces, cuando se opera una diferenciación, ahora bien, ¿qué pasa con esto? Que en el mismo, específicamente dentro de los ritos de las interdicciones, que la gente le llama taoísmo, ¿verdad? Como una institución el taú, esos son ritos de las interdicciones. Y dentro de esos ritos de las interdicciones se va a colar un elemento ya más bien que lo que nosotros vamos a llamar después ético, ¿verdad? Una especie de diferenciación entre lo bueno y lo malo. Pero ¿cómo se cuela eso? Se cuela muy despacito, ¿verdad? Esto lo estudió Cassirer.
todo este proceso. Entonces, cuando se opera una diferenciación entre una esfera de lo santo, fíjense que todavía no es ni siquiera el bien y el mal, una esfera de lo santo y otra de lo profano, ya entonces, en el seno del taoísmo primitivo, ya entonces las grandes religiones monoteístas han tomado el relevo y el complejo ritual se ha extinguido, ¿verdad? Esto ya recuerden que el taoísmo es, o los ritos de las interdicciones, como lo quieren llamar, es sencillamente irracional. O sea, las cosas son tahuadas no porque son ni buenas ni malas, sencillamente porque son tahuadas. No puede aplicarle un criterio racional de diferenciación entre el bien y el mal. No puede decir, no, porque son malas, son buenas. No. Una cosa tabuada puede ser buena, puede ser mala, depende de cómo usted la mire, pero ahí esa distinción no existe. O sea, lo más bello del mundo puede ser tabú, y lo más profano y lo más execrable del mundo puede ser tabú también. O sea, no hay manera de aplicarle al tabú una discriminación racional. Recuerden que en el niño, en el infante, que se proyecta igual que una mente primitiva, hasta que no surge el yo en él hacia los 2 años y medio de vida, mientras es hablando de sí mismo en tercera persona, hasta esa edad, no tiene yo. Entonces, en el caso del niño, nosotros usamos nuestra cultura, le decimos caca, todo lo que toca para irlo como educando racionalmente, pero él no puede, si tú le dices el bien y el mal, él no puede entender eso. Entonces, el niño se apropia del contenido racional de una forma no racional, que va a ser la diferenciación, que va a ser un sistema particular de tabú, ¿no? Que va a ser, las cosas van a ser tabuadas porque van a ser caca. El niño no lo va a entender en términos racionales, ni trate usted de explicárselo porque él no lo va a entender. Usted le dice caca y punto, ya él sabe lo que pasa con eso. Pero no va a ir más allá, ¿verdad? Entonces, eso es una especie de tabuismo infantil, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que igualmente cuando el niño va a dar un salto de lo que es el rito a un estadio mitológico, vamos a decirlo así, donde él ya va a empezar a diferenciar lo bueno y lo malo. ¿A través de qué? De figuras mitológicas. El lobo, la caperucita, está en una etapa mitológica todavía, pero se va convirtiendo en un ser completamente racional, todavía no tiene el yo. Entonces, ya cuando el niño adquiere la representación del yo, ya el niño puede distinguir entre lo bueno y lo malo como tal, entre hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿verdad? Pero a la civilización le pasa exactamente igual. Primeramente, en un estadio mitológico, yo lo voy a explicar ahora, pues empieza a apropiarse el ser humano del contenido racional, pero en formas que no son racionales, ¿verdad? Entonces, por eso digo que cuando se opera una diferenciación entre una esfera de los santos, fíjense que ahora lo que estoy haciendo es sacarlos a ustedes del mundo del cuerpo, ¿verdad? De la realidad corporal. Queremos dar el paso a la civilización, es decir, el paso del símbolo al signo. Pero hay una cosa en el medio, que es la mitología, o sencillamente la imagen. ¿Okay? Cuando se opera una diferenciación entre una esfera de lo santo y otra de lo profano, ya las grandes religiones monoteístas han tomado el relevo. ¿Okay? Básicamente, primero lo hacen las religiones menores, no las grandes religiones monoteístas, pero ya la diferenciación entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, es un asunto que corre a cargo de las religiones monoteístas. Y entonces, por lo tanto, el complejo ritual queda degradado, ¿no? Así que, concluyendo esta fase final, para salirnos del mundo primitivo, recuerden que esto se puede contar a nivel ontogenético también. Yo hago esta historia con la civilización, pero la puedo hacer con un niño. Entonces, todas las sociedades primitivas parece que cumplen la función de preservar la muerte. Voy concluyendo ya, ¿no? Estoy en la fase con bota de 7 leguas, he pasado por aquí, pero no puedo leerles el libro, obviamente, ¿no? Estoy haciendo ya el final, ¿no? Todas las sociedades primitivas parece que cumplen la función de preservar la muerte. A diferencia de las sociedades civilizadas que están encaminadas a preservar la vida. Una gran diferencia. Así podemos afirmar que el mantenimiento, yo le hice estas notitas aquí para ustedes, el mantenimiento del orden es esencial en la cultura primitiva. Oigan bien, el mantenimiento del orden es esencial en la cultura primitiva, en la realidad primitiva. ¿Para qué? ¿Para qué este orden? Pues para preservar la muerte. ¿Cómo? Mediante el rito. ¿Qué es el rito? La construcción misma de la realidad.
el dador de valores, proveedor de sentido, productor de relaciones sociales, anímicas y afectivas también, así como el medio de apropiación cognitiva también de esa realidad que se construye en el contexto primitivo. Igual que nosotros, lo que es para nosotros la ciencia, o digamos hoy la tecnología, eso era para el primitivo el ritual, ¿ok? El rito, lo era todo. Entonces podemos decir, y por lo tanto, esa realidad ritual, lo que tiene de verdadero, lo que tiene de auténtico, es sencillamente el hecho de que ellos la vivieron, como usted está viviendo la suya, no es que una sea mejor que otra. Ese tipo de realidad no se le puede aplicar los criterios denotativos de verdadero y falsa. Para ellos no se trataba de una cosa de que fuera falsa o verdadera, no, ese no era su problema. Pero la mejor forma que tenían de mostrar la realidad de esa forma de la cultura era viviéndola. Y creo que no hay otra cosa mejor. Entonces podemos decir que no hay y nunca hubo, a ver, ¿cómo dije aquí? Entonces podemos decir que no hay y nunca hubo un paso real a la civilización. Las culturas fenecen, se apagan y en su lugar surgen otras, ¿ok? Otras se abren paso sencillamente. Entonces mi punto es, en cuanto a esto, hay un doble proceso de reversión ahora hay que ponernos en la mitología, porque no hay un paso del rito a la civilización, digamos al arte en el mundo griego antiguo, ni nada. Eso no existe. Los griegos no tenían nada atrás, tenían los primitivos, no tenían eso, miraban para atrás, que es primitivo. ¿Dónde está visto eso? Que los griegos hablando de los primitivos, güey, que el mundo primitivo. No, eso no fue así. Sencillamente esas civilizaciones aparecieron y punto, sin antecedentes. Entonces, yo les decía, existe un proceso. Acuérdense que hay que esperar por la mitología. La mitología es el factor fundamental aquí, porque esa es la que sublima el rito. Y gracias a ese trabajo de sublimación de la mitología es que es posible que surja la civilización y que surjan desde las entrañas de la mitología, donde eso era posible, porque ya está la distinción entre lo profano y lo sagrado, que surjan entonces dos modos distintos de apropiación y construcción de la realidad, dos formas de la cultura, que serían el arte y la religión. Pero entonces, ¿qué pasa con esto? Que necesitamos la mitología. De ella es que surgen ambas cosas, ¿no? Entonces, hay un proceso que es conocido, que Cassirer lo describe, que es el proceso de reversión del mitos en etos, ¿verdad? Pero aquí hay un doble paso. No solamente es el proceso de reversión del mitos en etos, que es el que se da mediante la irrupción de un contenido racional en las entrañas del taoísmo primitivo, de los ritos de las interdicciones. Es decir, ese contenido racional viene siendo ya lo profano y lo sagrado, que después va a derivar en lo que es el bien y el mal, ¿verdad? Lo bueno y lo malo. Entonces, hay otro paso, que es la reversión del mitos en logos. Estos pasos se dan básicamente por vías diferentes. O sea, una cosa que no están sometidos a una cronología, sino que están presentes ambos ahí y son derroteros distintos de la civilización, caminos diferentes. Pero recuerden que la mitología es lo que está detrás. Entonces, por ejemplo, la reversión del mitos en etos, esa es la línea del oriente, con su ego moral, preponderantemente moral. La reversión del mitos en etos que viene de ética, ¿verdad? Ética, del bien y el mal. Entonces, es la línea oriental, con su ego moral, preponderante en el trabajo de constitución de la religión. Sin embargo, hay otra línea, que es la reversión del mitos en logos. Esta es la línea de Occidente, con su ego teorético, no ya moral, sino teorético, preponderante en el trabajo de constitución del arte, o si se prefiere, si no se entiende como arte, de la episteme estética, ¿no? Que recuerden que el mundo griego antiguo era pura contemplación, y esto tiene una naturaleza estética, ¿verdad? Incluso la filosofía era contemplación. Entonces, voy a cerrarlo leyéndole un fragmento del libro, para que más o menos se ubiquen, ¿no? Estamos saliendo, recuérdense que nos metimos en las entrañas de una realidad simbólica preyoica, prelógica, corporal, etcétera, etcétera. O sea, nosotros llevamos todo esto sublimado en la mente, es lo que está detrás de nuestra mente yoica. Tenemos toda la filogénesis
ahí atrás, ¿verdad? Entonces, y por tanto, la moraleja es que la realidad simbólica o ritual tiene todo su derecho a existir y es una realidad que sencillamente que es una realidad distinta, que esta no la puede sustituir ni es mejor que la otra porque esos criterios no aplican, y que ella aflora cuando le da la gana en los casos de estados participativos, como le dije, el éxtasis, la alucinación y el trance, ahí aflora ella y esta se destruye, esto colapsa, esta que usted tiene colapsa, si aquella emerge, esta colapsa. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es la verdad? Bueno, depende cuál sea la mentalidad que la soporta, porque están correlacionadas. Así es el tema de la realidad. Esto no es tan fácil como usted cree. No es que ahí mira la realidad, están describiendo allí cómo las galaxias se mueven. Y bueno, hace un tiempo me dijeron que fue producto de una nebulosa, creo que fue la hipótesis de Kahn, Laplace, que una nebulosa, unos polvos cósmicos. Pero no, después vino otra explicación, después vino otra, y vino el Big Bang. Y después dijeron que no, que el Big Bang no, que no era tan así, que no hubo explosión. Entonces hay explosión, pero si no hay, a veces hay, a veces no hay. No, pero tampoco es importante porque la singularidad, bueno, pero tampoco, entonces el asunto que se está expandiendo el universo, tenemos que explicarlo, y lo mejor que podemos hacer es poner allá en el origen que algo explotó para que se pueda... Bueno, eso es lo que usted tiene, no tiene más que eso. Ahí lo dejo. Entonces, vamos allá. Entonces dice aquí, así la reversión del mitos en etos, como le dije, y la reversión del mitos en logos. Recuerden que cada una tiene su propio ego, un ego moral y un ego teorético, el bios teoretikos de los griegos, la vida teorética, contemplativa. Teoría es contemplación, en el sentido griego. Vayan viendo que esa epistema estética, o sea, la estética, eso está en la base de la civilización griega. Hagan lo que hagan, esa contemplación, esa dimensión estética es lo que constituye, alimenta esa forma de la cultura, ¿no? Esa realidad. Vamos a ver, así también podrá distinguirse, además de eso, a partir de la mitología, una vida ascética y una vida contemplativa, o sea, el bios teoretikos. Entonces, religión y arte quedarán, en fin, como las dos instituciones que siguen determinando la naturaleza de una civilización dromocéntrica, centrada en la acción, y de una civilización logocéntrica, centrada en el pensamiento, respectivamente. Recuerden que estos momentos son los momentos que constituyen el rito, el drómena y el legómena. Esos son momentos del rito. Y esos momentos, usted va a ver cómo después se independizan, se aíslan y van... Y se van manteniendo como heredados, ¿no? Como una herencia genética en lo que vendrá después. Pero ahí está el drómena y el legómena, que son los momentos constitutivos del rito. Usted va a ver que después, cuando se separan el arte y la religión, pues vamos a poder hablar de una civilización dromocéntrica y una civilización logocéntrica. Entonces, en suma, que en las primeras huellas de la civilización dejadas por los egipcios ya encontramos el culto con sus dos cuerpos respectivos, el drómena y el legómena. Esto es como ya les dije, como algo que se puede ver ya en el rito mismo, ¿no? De esta manera, el complejo ritual quedó sublimado en las llamadas religiones menores. La reversión del rito en culto fue un proceso paralelo a la sublimación del símbolo en imago y la diferenciación de una esfera de lo profano y otra de lo sagrado. Esta es la primera racionalización. Bueno, déjenme para que no haya confusión. El drómena y el legómena son momentos constitutivos del rito, pero que son inseparables. Ya después en el culto, que no les hablé del culto porque obviamente no les puedo hablar de todo esto, pero la mitología, introduzcanla o analícenla dentro de lo que sería el culto, ¿no? El culto. Ahí donde va la mitología, porque la mitología no es un cuerpo de saber cómo lo es el culto, ¿verdad? No tiene esa dimensión, pero tiene ese momento en el que a través de ella, mediante la imagen, la imago, pues se cinde después la cultura en estos dos proyectos, ¿no? El occidental y el oriental. Entonces, decía que de esta manera el complejo ritual quedó sublimado en las llamadas religiones menores. La reversión del rito en culto fue un proceso paralelo a la sublimación del símbolo en imago y la diferenciación de una esfera de lo profano y otra de lo sagrado. Esta es la primera racionalización, porque se hablan de varias racionalizaciones. Yo arreglo todo esto, o sea, lo interpreto a mi manera y le doy un cierto orden, ¿no? La mitología, a su vez, se vuelve sobre el culto y personifica sus deidades. Esta es la segunda racionalización. En Grecia,
había aflorado el culto con sus cuerpos auxiliares en lo que suele llamarse religiones populares, y es invadido por la mitología propia de los griegos, Homero y Hesíodo, que le da a estas deidades populares, tan centaúricas como las egipcias, una forma definitivamente humana. La antropomorfización de las deidades fue llevada en la Grecia antigua a tal extremo que la frontera entre lo humano y lo divino se redujo al solo hecho de la inmortalidad, en detrimento de la dimensión moral. Una tendencia ético-moral se vuelve en el Oriente sobre la mitología, lo cual constituye el proceso de reversión del mitos en etos, del que le había hablado. Por otra parte, una tendencia estético-teorética se vuelve en Occidente sobre la mitología de Homero y Hesíodo, lo cual constituye el proceso de reversión del mitos en logos. Ambas constituyen la tercera racionalización. En sentido general puede decirse pues que el arte y la religión brotan del culto. Lo que hay que entender aquí como definitorio es el proceso de reversión del rito en culto. Al parecer fue un fenómeno muy peculiar. Todos los elementos aislables del rito sobreviven en las llamadas religiones menores de las más remotas civilizaciones. Pero ya, como tal, no hay rito, es decir, no hay complejo ritual. Sospecho que si no se consiguió ganar claridad en lo que toca al enigmático origen de la civilización, es porque el culto se vino interpretando como algo secundario, como simple práctica tributaria, es decir, en su forma sublimada actual, sin reparar en su dimensión cultural constitutiva. El culto es mucho más de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Aquí sí cabía hablar de institución. O sea, la primera institución es el culto. Entonces, toda vez que se ha comprendido el culto en los términos de la epistemología fenomenológica, que es el método de análisis que yo uso en este libro, creado por mí mismo, queda sin embargo por encontrar esa llave que posibilitó semejante salto a partir del rito. A mi modo de ver, el estado actual de los conocimientos no justifica en esa dirección más hipótesis que esta. El catalizador fue la sublimación del símbolo en imagen. A diferencia del rito, en el culto se adoran imágenes, y la imagen es ya, como se mostró en el capítulo conclusivo del libro segundo, se había mostrado ya anteriormente en este libro, la imagen es ya una representación de orden inteligible, cosa que está totalmente ausente del mundo y de la mente del primitivo. La imagen es el único elemento del culto que no tiene su correlato en el rito primitivo, porque incluso, como les decía, el drómena y el logómena sí lo tienen. Así que es la imagen y el único, es lo novedoso, lo nuevo es la imagen. La imagen es el único elemento del culto que no tiene su correlato en el rito primitivo. Es, por tanto, la clave del enigma del origen de la civilización. Miren dónde está. Cabe aclarar que no solo entre el hombre y el celebérrimo primate hay un eslabón perdido. También lo hay entre el primitivo y el civilizado. Media entre estos últimos un paso, no un paso gradual, no un proceso continuo y penoso, sino una revolución, una violenta transformación o reorganización de la mentalidad a nivel estructural y de la cual no tenemos noticia alguna toda vez que nos empeñamos en entender el paso en términos de evolución paulatina. La magnitud de tal transformación puede medirse por la distancia que separa el tabú de una primera discriminación de índole racional, profano sagrado. También por la distancia que separa el rito del culto, pero todo su significado está ya en ese grandioso acto de reversión del símbolo en imagen. Precisamente el milagro griego consistió en que a la reversión del mitos en logos le siguió la reversión del logos en eidos, mientras la civilización oriental quedó anclada al etos y no pudo brindarle a la imago, es decir, a la imagen, más campo de acción que el ético religioso. Los griegos, en cambio, avanzaron mediante la reelaboración eidética del logos hacia la teoría. Esta fue la gran conquista del pueblo griego, sobre la cual pudieron hacer de la imagen una tecné. Y tecné, en el sentido griego, significa arte. En semejante universo de sentido no cabía esperar otra cosa que el ideal del hombre virtuoso, es decir, del individuo, de la individualidad occidental, del proyecto occidental, ¿verdad? La persona de las religiones éticas superiores, lo que es el concepto de persona, que es más oriental, se recogió sobre sí misma en el pensamiento de la no acción, lo que es la vida ascética. El individuo, en cambio, se abrió al mundo, se plantó firme ante la exterioridad para arrancarle sus secretos y se convirtió así
en una perspectiva, en un punto de vista. ¿Okay? Dicho en otros términos, como dos modos distintos de apropiación, la persona, en el Oriente, en el proyecto civilizatorio oriental, la persona trató de reintegrarse en el todo mediante la anulación de su yoidad. El individuo, en cambio, se mantuvo de cara al todo y aceptó el reto de semejante enfrentamiento. Estas actitudes diferentes encierran la particularidad de los dos proyectos civilizatorios, el oriental y el occidental. Ambos siguen tratando de dominar el destino, Moira, ¿no? Destino con mayúscula, lo que los griegos llamaban Moira. Solo que uno lo hace buscando la participación y buscando la intelección el otro. Recuerden que es básico el concepto de participación en lo que se refiere a la realidad de orden actual y el de intelección en lo que se refiere a la otra dimensión de lo real, que es la virtual. Recuerden que para mí la realidad es una configuración a acto virtual, mi definición de la realidad. Entonces, uno ve, uno de estos proyectos, sigo, ¿no? Uno ve la libertad en la renuncia, es decir, el proyecto oriental ve la libertad en la renuncia, el otro la ve en la conquista. El cristianismo tendrá que replantear a la persona, lo que es el concepto de persona, en términos más dinámicos e intelectivos, extraídos de la tradición griega. Con esa nueva figura, la religión penetrará hasta el tuétano de la civilización occidental. La religión, que era un proyecto oriental. Hoy asistimos a la respuesta de Occidente en forma de tecnología. Resumiendo el presente capítulo, esto es el resumen del capítulo de este capítulo, que después vendría, quizás se lo comente, viene un pequeño capitulito final, muy pequeño, que yo le llamé la astucia de Dios. Ahí yo cuento todo el libro, pero desde la perspectiva, se lo puedo leer completo casi, porque en unas poquitas paginitas cuento todo el libro desde la perspectiva de la ontogénesis, el desarrollo del individuo, todo lo que ustedes vieron a nivel civilizatorio, de la civilización. Pero bueno, este vendría siendo, si exceptuamos ese pequeño cierre, este vendría siendo el final del último capítulo, ¿no? Así que me quedé ¿dónde? Vamos a ver. Resumiendo el presente capítulo, diré que con el culto está en juego la constitución de otro aparato mental, de donde se sigue un nuevo nacimiento, otro hombre con su propio origen. El culto, y queda expresado definitivamente, es la primera institución. En el etimón de la palabra culto se ha fijado la idea de que el culto es el origen de la cultura. Cultura, ¿verdad? Y el culto es, sin duda, un fenómeno originario y fundacional, pero no de la cultura, sino de la civilización. Lo que he tratado de demostrar en este sentido es que la cultura nace con el primer hombre, y este no es el civilizado. Que he tratado de demostrar además que el Oriente y el Occidente no son culturas, sino civilizaciones, que a pesar de todo el hombre civilizado es un nuevo nacimiento y por lo tanto un comenzar desde el principio, otro origen. De ahí que ese enigmático aparecer no pueda ser explicado mediante progresos de orden político, moral, económico, religioso, ni de ningún otro tipo de conexiones y articulaciones lógicas que nos lleven gradualmente a la civilización. No existen. Es mediante la adopción de otro aparato mental, no ya corporal, sino yoico, como podemos explicarlo, porque se trata de hecho del parto inteligible del hombre, de lo que puede dar fe no solo el saber acumulado, sino también la palabra viva que resuena en boca de la propia mitología, que fue el origen de toda esta cosa. Quizás no resulte ocioso, para finalizar, traer de nuevo a colación aquella bella intuición de Joseph Campbell. Y Campbell dice, oigan a Campbell, la cita: en la mitología están revelados los escondidos procesos del enigma del Homo sapiens, occidental y oriental, primitivo y civilizado, contemporáneo y arcaico. El espectáculo completo está ante nuestros ojos, solo debemos leerlo y llegar a un entendimiento de las fuerzas profundas que han dado forma al destino humano. Aquí los dejo y obviamente ya nos vamos a despedir de esta realidad de orden participativo y simbólica, ritual, primitiva, y de esta correlación mente-realidad, de ese orden. Recuerden que la de nosotros es yoica, inteligible, etcétera, etcétera. Esta realidad objetiva a la que ustedes están como que correlacionados, ¿verdad? Porque la posición de sujeto, ya hay una cosa que se llama intencionalidad en fenomenología. Ya es el hecho de poner el objeto, ya es intencional, o sea, va correlacionado con la objetividad.
La subjetividad, la objetividad, el objeto con sujeto. Esa es la que ustedes viven. Pero entonces, bueno, lo que quería llamar la atención de que hay otra realidad que no podemos tratar esto en términos de cuál es la falsa, la verdadera, cuál es mejor, cuál es peor. Sencillamente hay dos tipos de mentalidades, una corporal y una yoica, de ego, egológica o yoica, como le quieran llamar. Y por lo tanto, esas mentalidades van a estar correlacionadas y van a estar en constante retroalimentación con la realidad que está, valga la redundancia, que está con ella correlacionada. En este caso sería una realidad de orden simbólico, la realidad nuestra es sísmica, ¿verdad? Es completamente diferente. Entonces, si queremos avanzar en el tema de la realidad, hay que ver que el límite está en la mente, o sea, que no podemos nuestra realidad sencillamente extenderla y decir, bueno, esta es la única que hay. No, si hay dos mentalidades, como yo he mostrado en ese libro, pues hay dos realidades correlacionadas con ellas. Por lo tanto, la realidad tendrá que ser necesariamente una configuración acto-virtual, porque aquella es actual y participativa y la nuestra es virtual e inteligible, ¿ok? Es una realidad virtual que tiene como base la intelección, no la participación. Aquí lo dejo por hoy, creo que hablaba más de la cuenta y pues ya saldremos de este verán cómo se pasa de aquí a la filosofía. Y voy a hablar más de filosofía en los capítulos que vienen y ustedes verán cómo se da ese tránsito. Vamos acá en la filosofía sobre la base de este mismo hilo conductor y ustedes no van a decir, pero ¿cómo fue que caímos aquí? Bueno, porque ya estamos en la civilización, ya estamos, digamos, en la Grecia. Vamos ahora a ver cómo era la mente de los griegos. Y esa mente que produjo la filosofía. Y ya estaremos de lleno en la filosofía y hablándole de los grandes sistemas filosóficos. Y ustedes pregúntenme todo lo que quieran de eso, ¿verdad? Entonces, nos vemos en un próximo vídeo. Por favor, si les sirvió de algo, denme un like, que eso no le cuesta nada, es gratis, ¿verdad? Eso es como ir a un restaurante y dejar una propina que no te cueste dinero. Más o menos así. Un like es como una propina que no cuesta. Así que no cuesta nada, démenlo si pueden. Bueno, nos vemos en un próximo vídeo.